nuestra bandera. Es el amor. Mateo capítulo 28, vamos a leer el texto bíblico. Cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a leerlo juntos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea, allí me verán. Oremos. Señor, te bendecimos, te damos toda la gloria. Seguimos desde nuestro corazón honrándote y diciéndote a ti, Padre, gracias. Gracias porque aún hoy podemos buscarte con nuestro deseo, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas. Podemos buscar tu presencia donde recibimos descanso y reposo para nuestro corazón y nuestro ser, pero donde también somos atendidos por ti. Nuestras necesidades son suplidas, nuestras enfermedades son sanadas, nuestra confianza es afirmada en ti. No estamos solos, no tenemos temor. Creemos en ti, en tu provisión, en tu ayuda, en tu sustento, mi Señor. Gracias por cada familia que se ha acercado este día, desde las anteriores reuniones hasta esta, para congregarse. Te ruego, Señor, que sigas haciendo de la congregación uno solo. Que por tu palabra podamos buscar esa unidad en el Espíritu. Que por tu palabra podamos vencer toda adversidad y tentación. Que por tu palabra tengamos confianza y firmeza hasta el día de tu venida y nuestra redención. Bendigo pues cada corazón declarando que es como buena tierra donde tu palabra llegará como semilla para hacer la obra para la cual tú la envías. Quiebra, Señor, toda incredulidad, quebranta todo yugo, toda atadura por tu palabra, que tu palabra traiga alivio y paz, que tu palabra traiga reposo y descanso, que tu palabra quite toda confusión, que tu palabra avive el corazón para amarte a ti sobre todas las cosas, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Esta semana que está ya concluyendo, como es costumbre en nuestro calendario, pues hemos tenido la posibilidad de ver bastantes escenas que reflejan lo que corresponde a la última semana de vida de nuestro Señor Jesús. Un resumen histórico bastante cargado de implicaciones muy fuertes para los que creemos en Cristo Jesús. Jesús entra a Jerusalén siendo aclamado, alabado, siendo honrado por muchas manos que se levantaban batiendo palmas, mantos tendidos al piso, lo que se conoce como la entrada triunfal a Jerusalén. Pero una semana después, como motivo de culminar la celebración de la Pascua, Jesús es crucificado. Y de seguro muchos de los que lo alabaron en la entrada en el burrito y alzaron las palmas para batirlas alabándolo, muchos de esos también estuvieron luego gritando ante Pilato: crucifícale. Porque al momento de la crucifixión ya no estaban más con Jesús, ya no andaban más con él. De hecho, sus propios discípulos, aquellos que una noche él llamó y eligió en oración con el Padre, estaban lejos,
le habían abandonado. Junto a la cruz, solo uno de sus discípulos, Juan, y su madre María y María Magdalena estuvieron al pie de la cruz. Viendo tantas escenas, haciendo memoria de tantas cosas, uno puede percibir que se nos ha ido volviendo parte del paisaje, parte del panorama, y se nos ha quedado esto como una bonita historia que recordar. También así sucede con la escena de la resurrección de Jesús. La pregunta que quiero hacerle esta tarde para comenzar esta meditación es: ¿qué significa para usted la resurrección de Cristo? ¿Qué significado tiene para su vida personal? ¿Cuánto le afecta a usted de manera consciente y en cuanto a su credibilidad espiritual la resurrección de Cristo? ¿Qué trascendencia tiene usted al pensar en que el autor de la vida no se quedó en la cruz? Le hablaba de algunas escenas maravillosas de las cuales Jesús fue protagonista, y usted y yo somos conscientes que todo esto comienza en el pesebre, en Belén, que el Dios eterno, que el que estaba hecho de la misma naturaleza, el Padre, siendo Dios mismo, no estimó el ser igual a Dios, sino que se entregó por nosotros, haciéndose obediente hasta la muerte. Fue a la cruz, fue a la tumba, pero ese Señor y Salvador que usted y yo hoy amamos, con el cual caminamos, al cual anhelamos en su segunda venida, no se quedó en el pesebre, no se quedó en la cruz y no se quedó en la tumba. Del pesebre saltó una vida de obediencia al Padre, saltó una vida de perfección y de santidad, caminó en una vida de consagración donde incluso por su obediencia al Padre pudo vencer toda tentación. Fue tentado en todo, pero sin pecado, dice el texto bíblico. No se halló en él ninguna tacha, ninguna mancha, ninguna debilidad, ninguna fisura por donde el pecado pudiera entrar. Por eso se convirtió en el Cordero de Dios, puro y sin mancha, que pudo ir a la cruz y por el derramamiento de su sangre perdonar nuestros pecados, redimirnos de nuestra maldad, reconciliarnos por la muerte y el sacrificio en la cruz con el Padre. Pero la tumba tampoco le pudo retener, y las implicaciones de la resurrección de Cristo para nosotros son inmensas, son poderosas, son magníficas. Espero que su corazón, pero también su mente, puedan esta tarde dimensionar la trascendencia del impacto y la importancia de ese acontecimiento que acabamos de leer en las Escrituras. El viernes, mientras estábamos en este lugar conmemorando el sermón de las 7 palabras, me detenía a pensar en el hecho de que incluso Jesús pudo ver a muchos a los que de pronto pudo hacer bien mientras ejercía su ministerio de redención, mientras predicaba las buenas nuevas de salvación, mientras llamaba a los hombres al arrepentimiento. Muchos de esos que le vieron dar el sermón del monte, por ejemplo, perdonar a una mujer adúltera, estaban a los pies de la cruz. Estaban allí meneando la cabeza contra él, menospreciándolo y quizá hablando palabras de improperio contra el Señor. Sin embargo, ese mismo maestro que estaba en la cruz recibiendo tal castigo que llevaba, mire, la cruz en aquel entonces llevaba nuestro nombre. Esa cruz decía Carlos Mario, esa cruz decía Marcela, esa cruz decía Gloria, Paula, decía Andrés, decía Fabio, decía lo que quisiera, el nombre que pudiera, porque nosotros éramos culpables delante de Dios por causa de nuestro pecado. Esa era nuestro castigo y nuestra condenación. Pero uno justo, uno perfecto, uno que fue santo delante del Padre, se ofreció. Y desde la cruz seguía brotando amor a pesar de su dolor,
A pesar de que cada más la angustia aumentaba y cada momento el dolor era más intenso, él seguía brotando amor y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdónalos porque aunque me vieron sanar enfermos, multiplicar los peces, aunque me vieron hacer bienes y misericordia a todo el mundo, no han creído. Aún siguen dándole su corazón a la incredulidad. Perdónalos por eso. Perdónalos porque no entendieron el don entregado en tu Hijo. Necesitamos entender lo que recibimos por causa de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Amado hermano, si la muerte nos hubiera sorprendido a usted y a mí, en cualquier momento de nuestro andar en la vida, sin conocer a Jesús, no estábamos sino expuestos a una eternidad de condenación en el infierno. Eso era lo que nos esperaba. Pero la gracia infinita, la misericordia infinita, la bondad poderosa de Dios intervino en el momento que llegó a tu vida para librarte de esa condenación, para que ahora tu vida y mi vida hagan parte de los herederos de la vida eterna. ¿No se alegra usted por eso? ¿No se alegra usted de saber que ahora ha sido redimido? Que ahora ha sido salvado. Pues si se alegra, avísele a su cara, pues están muy serios. Están alegres de saber que Jesús ofrendó su vida, su propia carne, el padecimiento de Cristo nos fue quitado a nosotros. Cuando en la cena Jesús está con los discípulos, escuche bien las palabras que Jesús usa. Este pan es mi cuerpo que por vosotros es partido. Cada uno de los vituperios y golpes y flagelos que Jesús sufrió fue por causa nuestra. Pero la cruz tampoco le pudo retener. Fue sepultado esa tarde antes de que comenzara el día de reposo. Y por causa del afán que había, solo pudieron envolver su cuerpo y depositarlo en aquella tumba. Pero el domingo, luego de pasado el día de reposo, estas mujeres vinieron con el ánimo de ungir el cuerpo de Jesús. Esas mismas mujeres que caminaron con él, una de ellas perdonada, de la cual dice el texto bíblico que fueron perdonados sus pecados, incluso liberada de demonios, iban a buscar a uno que había muerto. Mire, Jesús les había anunciado días atrás, antes de padecer, que él iba a morir por causa de los pecadores y que iba a padecer en mano de pecadores y que iba a padecer de una muerte violenta, pero que al tercer día iba a resucitar. ¿Y qué fueron a buscar? Un cadáver. Fueron a buscar a un muerto. Se les había olvidado lo que Jesús había hablado como promesa, que al tercer día resucitaría. Esa palabra dada por Jesús como promesa estaba siendo dada por el autor de la vida. Ese autor de la vida que en el huerto había dado aliento de vida a ese muñeco de barro del polvo de la tierra. Ese mismo autor de la vida era el que en el sepulcro estaba volviendo a la vida después de haber pasado por la muerte. Cuando las mujeres se acercan al sepulcro, no iban a encontrar el cuerpo de Jesús. No iban a encontrar un cuerpo en descomposición. ¿Por qué? Porque Jesús cumple su palabra. Y esta es una de las cosas que necesita la iglesia de hoy. Volver a afirmar en su corazón, volver a afirmar en sus pensamientos, volver a afirmar en su fidelidad de vida, de que Dios cumple su palabra. Todo lo que Él ha prometido lo cumplirá. Todo lo que Él ha dicho que hará, Él lo va a hacer, porque ni una de las palabras que Dios ha prometido ha dejado de cumplirse. Jesús mismo fue una profecía dada muchos años antes de su nacimiento. Los estudiosos dicen que acerca de Jesús se escribieron alrededor de 300 profecías y cada una de ellas se ha cumplido al pie de la letra. Cuando Jesús promete a sus discípulos volver de la tumba, volver de la muerte,
¿Sabe una cosa? Ellos no le creyeron. Porque había incredulidad aún en ellos. Esos que caminaban con Jesús aún eran incrédulos. Y mucho de ese carácter de los discípulos de Cristo puede estarnos pasando a nosotros. Puede estar también en nuestro presente, en nuestro carácter. Ese carácter incrédulo que tal vez dice Jesús no va a volver. O quién sabe si sí resucitó. Que no nos pase como le pasó a ese discípulo que decía: si no veo la marca en sus manos, si no veo la marca en sus pies, si no veo la herida en su costado, no voy a creer. Pero está la misericordia del Señor, que anhela que todos creamos, que se hizo presente y le dijo a ese discípulo: Tomás, mete tu mano, toca mi costado, porque me has visto, Tomás, has creído. Bienaventurados los que sin ver, ¿qué? Han creído. Ahí estamos usted y yo. ¿O acaso estamos necesitando una evidencia de la existencia del Maestro? ¿Acaso estamos todavía como aquellos que aún hoy buscan el cuerpo de Jesús? Hay arqueólogos, hay filósofos, hay científicos tratando de darle explicación a la resurrección de Cristo. No falta el que diga que los extraterrestres se lo llevaron, que él pertenecía a una raza de alienígenas y que ellos vinieron por él. Pero lo que dice la Escritura, que es la palabra de Dios, es la verdad que el creyente debe afirmar en su corazón. A Jesús, el autor de la vida, la muerte no lo podía retener. Él es el que da la vida y el que la quita cuando Él quiere. Un día Jesús llegó frente a la tumba de Lázaro. 4 días llevaba ya de muerto Lázaro. Y cuando se acerca a la tumba, su hermana le dice: Señor, ya han pasado 4 días, ya huele mal, ya está mal. Jesús le dice: mujer, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Estaba hablando con el autor de la vida. A veces nos pasa a nosotros así. Tenemos al autor de la vida con nosotros, al hacedor de todas las cosas con nosotros, y aún andamos desconfiando y con incredulidad de que es Él quien dice ser. Nada más ahorita lo cantábamos. Jireh, Shaddai, Rafa, Adonai, Elohim se manifestará. Yo soy un convencido, plenamente convencido, de que Dios anhela manifestarse en medio de nosotros, de que Dios anhela aún ayudarle a tu incredulidad. Dios sabe que aquí hay corazones como el de Tomás, que aún anhelan ver algo, alguna manifestación de Dios, y Él quiere hacerlo. Él quiere manifestarse trayendo sanidad, liberación. Amado hermano, créame, yo sé que el infierno le está respirando al cuello a muchos de ustedes. El enemigo está acechando con sus tentaciones, con sus seducciones el mundo. Está queriendo debilitarle, está queriendo sacarle y tropezarle en la fe. Escucho a muchos alzando su voz, pidiendo ayuda para poder salir de ataduras a vicios. Dios en eso es que anhela manifestarse, porque anhela ver un pueblo libre, un pueblo que pueda recibir lo efectivo de la muerte de Cristo, pero también lo efectivo de la resurrección de Cristo en la cruz del Calvario. Que conozcamos al Hijo y seamos verdaderamente libres. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Hogares a punto a nada de dividirse, de dañarse. Personas en medio de nosotros al borde del suicidio, de la desesperación. ¿Quién es el único que tiene una respuesta para eso? Se llama Jesús, el que no solo fue a la cruz, sino que se levantó de la muerte. Recuerda lo que le decía ahorita. Jesús no se quedó en el pesebre, Jesús no se quedó en la tumba, Jesús no se quedó en la cruz. Él ahora está sentado a la diestra del Padre, donde es digno de recibir toda la gloria. Ese Señor y Salvador, ese que venció sobre el pecado para deshacer tu condenación,
es el que hoy te está invitando a creer con todo tu corazón nuevamente en Él, a no dudar, a tener fe hasta que se cumpla su promesa de volver por su iglesia. No dudes, no temas, nuestro Señor está vivo. ¿Cuántos lo creen? Por eso mi pregunta, ¿qué significa para usted, para su vida, la resurrección de Cristo? La resurrección de Jesús fue el clímax de la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Dios nos da la salvación como un obsequio por causa de nuestro arrepentimiento. Pero el amor de Dios por nosotros, ese amor que nos salvó por gracia, no es un amor como el que muchos pregonan hoy. Un amor alcahueta donde Dios me tiene que tolerar a mí con mis debilidades, con mis fragilidades, con mi doble ánimo. No, el amor de Dios es un amor firme. Él te ama, pero anhela que te arrepientas. Dios no ama el pecado en ti, ni te ama si eres un practicante del pecado. Dios te ama y la dimensión del amor de Dios que te acepta va a ser efectiva en tu vida si te arrepientes y te vuelves de tus malos caminos. Y si lo buscas de todo tu corazón. Ahorita le decía, Dios anhela manifestarse en medio de cualquier circunstancia que tengamos. Cuando Salomón consagró la casa, le decía al Señor, Señor, aquí está ahora este templo, te lo dedicamos y hubo sacrificios. Por favor, que escuches nuestra oración y nos respondas. ¿Qué le dijo el Señor a Salomón? Sí, Salomón, yo voy a estar en esta casa y voy a habitar en medio de ustedes. Y voy a escuchar la oración y voy a responder a la oración. Pero si ustedes se vuelven de todos sus malos caminos, si se arrepienten y si me buscan de todo su corazón, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios anhela manifestarse donde hay corazones arrepentidos, corazones que lo buscan de todo su corazón. La resurrección del Señor es el clima de esa gracia por la que hemos sido salvos. El apóstol Pablo escribe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. Nosotros no hacemos nada, no le aportamos nada a la salvación. Pero sí podemos responder con fidelidad a ese llamado de salvación. La resurrección de Jesús significa que Él venció la muerte con poder y autoridad para que nosotros podamos disfrutar de una vida nueva en Él con abundantes bendiciones para vivir una vida con plenitud. Amado hermano, cuando Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ¿usted qué cree que Jesús estaba pensando? ¿En qué clase de abundancia Jesús estaba pensando? En todo. El Señor es un Señor y Padre bueno que piensa para con nosotros de manera integral, pero lo primero que el Señor anhela es que la abundancia se vea en nuestra vida espiritual. Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, pero les dejaré un consolador, el Espíritu Santo al que el Padre enviará en mi nombre. Cuando Él venga, tomará de lo mío y se los hará saber. Él los guiará a toda la verdad. Mi pregunta número 2 es, ¿dónde está el Espíritu Santo hoy en tu vida? ¿Qué hace el Espíritu Santo hoy en tu vida? ¿Cuál es la evidencia de que hay una relación y una dependencia de ese pastor que el Señor nos dejó en sustitución suya, de ese maestro que Él nos dejó en sustitución suya? ¿Cuál es la evidencia de que el Espíritu Santo tiene el control de mi vida? Si no está esa dependencia de la comunión con el Espíritu Santo,
tenemos graves problemas. Jesús lo dijo muy claro, Él les guiará a toda la verdad, tomará de lo mío y os lo hará saber. Él será su consolador. ¿Quién está completando cada actitud que falta de nosotros hoy en Jesús? ¿Quién está tomando esta palabra que usted recibe para hacer la vida en su vida? Es el Espíritu Santo cuando ve tu disposición de hacer vida esta palabra. Cuando Él ve que aprecias la palabra, cuando Él ve que la tomas en serio, cuando Él ve que te dejas llevar y guiar por esa palabra y que tomas determinaciones por la palabra que estás escuchando, el Espíritu Santo añade a tu vida lo que falta de Jesús. Añade los frutos de lo que falta de Cristo en tu vida. El mismo apóstol Pablo escribió, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la obra de la nueva vida en Cristo, poder disfrutar de una manera más constante de la obra del Espíritu Santo. La resurrección de Cristo produce frutos en nosotros preciosos. Mateo 28, versículo 8 dice, entonces las mujeres, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas acercándose, le abrazaron sus pies y le adoraron. Hoy, frente a la resurrección de Cristo, hace falta un poco de más convicción. Ellos no le preguntaron al ángel, ¿y cómo resucitó? ¿Cómo es una resurrección? Científicamente, ¿cómo no lo compruebas? ¿O cómo se produce una resurrección? Hay dos palabras en el texto interesantísimas, porque dice que ellas salieron con temor, pero al tiempo salieron ¿con qué? Con gran gozo. No cualquier gozo, gran gozo. Porque este ya no fue el temor que dejó a los soldados ahí desmayados. Este era el temor del respeto a la credibilidad, a la palabra del Señor, por el cumplimiento de esa promesa. Ahí sí, recordaron que Jesús había prometido resucitar y había resucitado. Eso les llenó de temor para convencerse de que estaban frente al Hijo de Dios. Pero por otro lado, se llenaron de gozo por lo que vendría. Porque Jesús había prometido que vendría el Espíritu Santo y que ellos serían testigos de la obra y de la extensión del reino de los cielos. Temor y gran gozo fue lo que llenó el corazón de estas mujeres, que cuando encontraron a Jesús y lo vieron, tampoco lo llenaron de cuestiones ni de preguntas. Señor, ¿cómo es que resucitaste? ¿Cuál es la fórmula para la resurrección? ¿Cómo se produce? ¿Lo podemos hacer? No, se necesita una actitud de fe. ¿Qué hicieron estas mujeres cuando encontraron a Jesús? Se postraron a sus pies, lo abrazaron, lo adoraron. Hoy necesitamos, iglesia, hoy necesitamos, amados hermanos, volver a despertar nuestro corazón hacia una adoración de corazón al Padre y al Hijo. Necesitamos volver a derramar nuestro corazón en darle gloria y honra a nuestro Dios siempre. Ese gran gozo es el fruto de alguien que ha creído con un amor sincero en Jesús. Anterior a eso, el ángel les dice a estas mujeres, no teman. Esta es una palabra y una declaración que corre permanentemente en el texto bíblico. Desde Antiguo hasta el Nuevo Testamento, siempre que el Señor aparecía a su pueblo, en muchas ocasiones, lo primero que el Señor le decía a quien aparecía era, no temas. Ante cualquier encargo el Señor le decía a quien iba a enviar, no temas, yo estaré contigo. No temas porque no podrán contra ti. No temas porque no podrán hacerte daño. No temas, porque la fe que hoy tienes, lo único que debe producir es un deseo de en todo tu diario caminar, exaltar y glorificar a Jesús. No temas lo que digan alrededor, no temas lo que te diga tu familia, no temas lo que piense de ti tu vecino, tu empleado, tu empleador o tus compañeros de trabajo. No temas.
Lo importante es que creas en aquel que resucitó de entre los muertos y hoy está a la diestra del Padre. No temas. Es la palabra preferida de Dios para aquellos que no tienen duda en su corazón. No temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amado hermano, el amor de Dios es lo que ha hecho huir el temor. Porque la resurrección no es para tener temor, sino para gozarnos y andar en libertad. Cuando ellas son invitadas por el ángel a mirar dentro del sepulcro, allí no había nada. Recuerde eso. Ellas iban con la mentalidad de buscar un cuerpo, pero ya él no estaba allí. Se había levantado en victoria. Había resucitado para avergonzar. Dice el texto que leyó el pastor esta semana, el viernes mientras meditábamos. ¿Qué otra cosa implícita en la muerte y resurrección de Jesús? Es que a todo adversario de nuestra fe, el Señor venció sobre él. Y a nosotros dice que éramos condenados. Él anuló esa acta de condenación y a los principados y a las potestades y a las huestes y a los perseguidores que buscaban dañarnos para que no viniéramos de las tinieblas a la luz. El Señor los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Qué quiere decir de tus enemigos? Que son unos derrotados. El enemigo no puede levantarse contra ti si tú estás caminando con esta convicción de que Él se levantó de la muerte para darte vida eterna. ¿Cuántos aquí tienen la vida eterna hoy? En el nombre de Jesús. De ahí en adelante, el mensaje espiritual tenía dos contenidos fundamentales. Ya el evangelio iba a ser predicado con dos evidencias fundamentales que iban a traer el arrepentimiento y la convicción al corazón que escuchara ese mensaje: la muerte y la resurrección de Cristo. El mensaje del evangelio no puede separarse. La muerte nos reconcilia con el Padre. El derramamiento de sangre limpia y perdona nuestros pecados y somos libres. Pero la resurrección de Cristo es la evidencia y la garantía de nuestra vida eterna. Esos dos mensajes tienen que ir juntos sí o sí. El apóstol Pablo decía: no es justo que nosotros dejemos de predicar el evangelio. ¿Y en qué consistía el evangelio? Anunciar la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesús. No hay otro tema precioso, apasionante. No hay otro tema que sea tan absorbente, tan impactante como cuando tú centras tu testimonio en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús. Hablaba con una pareja ahorita, me decía: pastor, quiero que vamos y le testifiquemos a una persona que es muy practicante de la religión tradicional. Pero yo sé que ella va a salir con lo del Papa y va a salir con esto y va a salir con lo de otro. Yo le dije: yo solo tengo una cosa con que salir, y es hablar de mi Señor Jesús. En la Biblia no hay otro tema. En las buenas nuevas no hay otro tema. El centro del evangelio y del mensaje redentor y salvador no tiene otro tema, ni otro matiz, ni otra desviación, ni otro complemento. Solo hay un tema trascendente y es la persona de Jesús. Cuando nos desviamos hacia otros temas es porque estamos divagando en nuestra sabiduría.
Pero si te dedicas a testificar, a hablar de la muerte y la resurrección de Cristo, ningún corazón podrá resistirse a ese poderoso mensaje. Nadie que sea impactado por la obra de la muerte de Cristo en la cruz y la resurrección de entre los muertos, nadie que vea con sensibilidad este testimonio podrá volver a ser jamás el mismo. Nosotros entonces hemos sido llamados a anunciarle a otros que Jesús resucitó. ¿Cuál es la respuesta a por qué no se encuentra el cuerpo de Jesús? Es porque Él no está aquí. Él ha resucitado y vive para siempre. Amén. Mi amado hermano, ¿qué significa entonces para el creyente la resurrección de Jesús? Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Él no dijo: yo voy a pedirle y a darle a los médicos que los alivien y los resuciten. Tampoco dijo: daré sabiduría a los médicos para que les den vida. Él dijo: yo soy el que da vida a tu vida. Yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto, el que cree en mí, aunque esté muerto, éste vivirá y no morirá eternamente. Todo esto implica también entonces la salud, la salvación, la redención, el bienestar en la vida moral, espiritual y física. Jesús resucitado significa el poder para vencer ante la muerte. El autor de la vida es el que nos está llamando para que entreguemos nuestras vidas en esta convicción y sigamos seguros el camino de la resurrección. Jesús dijo en San Juan 14:19: porque yo vivo, vosotros también viviréis. San Juan capítulo 10, verso 10, el Señor dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia quiere decir que todo en nosotros rebosa, que Él nos da más que suficiente, que hay la capacidad milagrosa de Dios de manifestarse en nuestra vida y que Él nos da más de lo necesario. Jesús resucitado significa entonces la superabundancia de milagros de sanidad aún físicas. Escuchando a esta pareja con la que hablaba, me decían: esta mujer tiene un hijo que no acepta cierta enfermedad que le diagnosticaron. Y mientras ellos hablaban, yo le decía al Señor en mi interior: perdónanos, Señor, por no creer en que tú puedes obrar un milagro. A Jesús le trajeron endemoniados, paralíticos, le trajeron personas desahuciadas. Vino un hombre de lejos, un principal romano, diciéndole: mi hija está enferma de fiebre. Y mientras hablaba con Jesús, alguien le dijo: no molestes más al Señor, tu hija ha muerto. Pero ¿qué le dijo Jesús a este hombre? No temas, cree solamente. Y este hombre en su credibilidad le dijo: Señor, no es digno de que, no es necesario que vayas hasta mi casa, pero di la palabra y será hecho. El siervo fue sanado, la niña fue resucitado, el paralítico levantado, el ciego recibió la vista porque creían. ¿Cuál es la clase de fe de nosotros que hoy nos estorba que Dios haga milagros en medio de nuestras vidas? Necesitamos volver a esa fe sencilla que cree que Dios se puede glorificar. Terminé diciéndole a esta pareja: organicen y vamos y oramos con toda la convicción de que Dios puede obrar un milagro. Jesús es también entonces, el Jesús resucitado es la capacidad de obedecer los mandamientos para evitar la muerte eterna. Jesús también resucitado es la capacidad de administrar esta nueva vida en Cristo, esta fe que va creciendo y se perfecciona mientras es perseverante, mientras la lámpara sigue ardiendo llena de aceite, esperando la promesa del Salvador. Es tener una vida de oración y confiar en Dios para evitar la opresión del enemigo. Jesús resucitado
es entender que la muerte para el creyente hace parte de su vida espiritual. El apóstol Pablo dijo: para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Por qué? El morir nos acerca más a esa promesa de resurrección. Y si no morimos, pues de todas maneras del Señor somos, y a Él le veremos venir en las nubes. Pero si morimos, y morimos en Cristo, un día en el sepulcro oiremos su voz. Y el texto bíblico dice: y el mar devolvió a sus muertos, y la tierra devolvió a sus muertos de donde habían sido sepultados, transformados en cuerpos gloriosos para estar por la eternidad con el Señor. Jesús resucitado era también la imagen de lo que vamos a hacer usted y yo en la eternidad. Cuerpos transformados para vivir eternamente en la gloria del Padre. Esa debe ser la esperanza que aliente, afirme tu fe, haga arder tu lámpara de fe, que no te haga mirar atrás ni volver atrás, sino que al contrario fortalezca tu caminar con Jesús. Para eso resucitó Jesús, para que hoy tengamos vida y vida en abundancia.